Ahora sí, muchachos, comenzamos con la clase de hoy. La semana anterior habíamos estado trabajando el periodo de la República Aristocrática y vimos dos cosas. Vimos las características generales del periodo y vimos los primeros gobiernos que se va a desarrollar durante esta etapa. A ver, vamos a refrescar un poco la memoria ya de las características generales porque eso es lo que, como les decía la vez pasada, más ha venido en el examen de admisión. Primero cuando hablamos de la República Aristocrática, recuerden que en el ámbito político, quien gobierna es la oligarquía. La oligarquía, recuerden que es un puñado, ya un grupo de personas reducidos que van a terminar siendo las personas más ricas e influyentes del país, quienes van a terminar tomando el control del gobierno. Esa oligarquía está conformada por parte de banqueros, dueños de minas, gamonales o dueños de tierras en las sierras, hacendados o dueños de grandes cantidades de tierras en la zona de la costa y varios otros sectores sociales más. Pero entre todos ellos, los más poderosos, no te olvides, terminan siendo los grandes hacendados de la costa norte. De la costa en general, los algodoneros del sur, pero sobre todo los azucareros de la zona de la costa norte. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que este grupo de la oligarquía no era un grupo monolítico, te decía la vez pasada, sino que estaba dividido en varios partidos. El Partido Liberal, el Partido Constitucional, el Partido Demócrata, el Partido Liberal y otros, o el Partido Civil y otros. Tomen en cuenta que entre esos, el grupo mejor organizado, con una mayor cantidad de votos y que por lo general ganaba las elecciones, era el Partido Civil. Por eso es que la República Aristocrática también se le reconoce como el segundo civilismo, porque el Partido Civil va a tomar el control del gobierno de 1899 a 1919. No se olviden, pregunta de examen de admisión. Durante este periodo gobierna el Partido Civil. Solamente existe una excepción, entre 1912 y 14, que vamos a ver ahora, que es el caso del presidente Guillermo Billinghurst, ¿ya? Que no era el Partido Civil, que había pertenecido al Partido Demócrata, pero ni siquiera el Partido Demócrata lo apoya para las elecciones. Este personaje de carácter populista va a asumir el control del gobierno 2 años y luego militares ligados al Partido Civil lo sacan, ¿ya? Como es Óscar R. Benavides. La otra cuestión es que, sigamos en el ámbito político, la oligarquía gobierna a través del Partido Civil y los demás grupos sociales están excluidos. Uno, porque la clase media, votante, profesionales, intelectuales, no tienen un partido político que los termine representando. O sea, pueden ser votantes, pueden tener cargos en el gobierno, pero trabajan para el partido civil que está gobernando. Por otro lado, los obreros están organizados, pero están organizados protestando, ya buscando sus beneficios, como son las 8 horas de trabajo. Y los campesinos, que en su mayoría son indígenas analfabetos, estaban excluidos del proceso electoral precisamente por su condición de analfabetismo. De tal manera que el poder terminaba quedando en manos de esta oligarquía. Otra cosa que les mencionaba es que había una suerte de descentralismo. Ya te lo había mencionado así. ¿Por qué? Porque si bien el Partido Civil era el que le gobernaba y había un presidente de la República, yo les decía la vez pasada que el Perú era más o menos una monarquía medieval, en donde había un rey, pero el rey reina, pero no gobierna. Recuerden que el hacendado costeño, el gamonal andino, el dueño de la mina, va a terminar manejando su provincia, su espacio económico a su antojo. Ellos eran casi señores feudales, ¿ya? Y el gobierno central y estos gobiernos provinciales llegaron a un acuerdo. Tú me pagas los tributos al gobierno central y terminas controlando las protestas sociales y yo te permito que tu territorio sigas manejándolo como si fuera tu chacra, como si fuera tu feudo, ya con soberanía, como siempre lo has hecho. Tienen su propia moneda, terminan teniendo, el hacendado viene teniendo una alianza con el militar, con la Guardia Nacional o Guardia Civil, que es como la policía, con el Poder Judicial local, así que entre ellos van a terminar estableciendo un marco legal, político y hasta represivo que les permite a ellos mantener el control por completo, tanto a nivel local como a nivel nacional, ¿ya? Por otro lado también, eso es dentro de la política, no se olviden que en el ámbito económico somos un país exportador de materias primas, pero le decía la vez pasada que había una poliexportación. Ya no solamente terminamos viviendo de vender azúcar, vendemos algodón, vendemos petróleo, vendemos minerales, ¿ya? De tal forma de que existe, decía les pasaba un efecto colchón. Si el precio de un producto baja, otro sube. De tal manera que en la macroeconomía terminamos teniendo equilibrio. ¿Ya? Equilibrio. Eh, Hay momentos buenos y malos. Y el momento mejor termina siendo el periodo ligado a la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, donde las exportaciones suben y el precio de los productos se incrementan tremendamente, generando muchos ingresos para los empresarios y para el Estado.
Por otro lado, también les decía que dependemos económicamente de la Gran Bretaña y de Inglaterra, lo cual no es nuevo, lo cual se hace desde la independencia y se acentúa en el contrato Grace de la época de Cáceres. Entonces, no se olviden que esta dependencia, y también ha sido pregunta de examen, se va a tener hasta 1914, cuando comienza la Primera Guerra Mundial e Inglaterra comienza a retirar sus inversiones y entra poco a poco Estados Unidos. ¿Ya? No se olviden. Ahora, tomando en cuenta ello, ya recordemos algunos datos concretos de los gobiernos. López de Romaña es el personaje que hace que el poder se incline a favor del Partido Civil, sacando al Partido Demócrata del Congreso. Y durante su gobierno lo más destacado son dos cosas. El Código de Minería, donde favorece el ingreso de la empresa norteamericana Cerro de Pasco Mining Company, y el Código o Ley de Aguas, donde las aguas de riego para la agricultura van a ser entregadas fundamentalmente a los grandes hacendados. Más tierra, más agua te doy. Esto perjudica a las comunidades campesinas, cuyas tierras pierden valor, y esto permite que los hacendados terminen teniendo grandes latifundios. O se las compran barato o se las terminan quitando a la fuerza. ¿Ya? Dos cosas ya importantes de López de Romaña. El siguiente presidente es Candamo. Lo más importante es que se muere rápido. ¿Ya? Y esto genera un cambio generacional en el Partido Civil, en donde se elige a José Pardo y Barreda, hijo de Manuel Pardo y Lavalle, fundador del partido, como candidato a la presidencia y presidente del Perú en 1904. Pardo, durante su gobierno, encuentra ciertos problemas. Uno termina siendo el nacimiento del gremio de panaderos Estrella del Perú, que va a tener una ideología anarquista o anarcosindicalista y comienza a organizar no solamente el reclamo por las 8 horas de trabajo, sino que además de eso conmemora el día 1 de mayo por el asesinato de obreros en los Estados Unidos y que se convierte en la fiesta central del movimiento proletario mundial. Por otro lado, durante el gobierno de José Pardo, les decía de que un abogado laboralista de tendencia anarquista, que es Matías Manzanilla, propone un proyecto de ley favorable a los obreros, pero que el Congreso lo termina rechazando por considerarlo muy costoso. Por otro lado, también, otra característica de Pardo, que les mencionaba la vez pasada, es que el día que él está asumiendo la presidencia de la República, 28 de julio de 1904, pregunta examen Ecuador nos invade, argumentando que teníamos territorios suyos secuestrados dentro de nuestra región. Y recuerden que a partir de eso negociamos con Ecuador, con Bolivia y con Brasil ya temas fronterizos. Y ninguno de estos se resuelve durante su época de gobierno, se van a resolver luego. Pero les decía de que era un inconveniente negociar con tantos países a la vez. Tercero, que durante su gobierno se establece un reglamento de instrucción pública, digamos así, una reforma en la ley educativa. Y esa reforma en la ley educativa establecía primaria gratuita, que ahora sí se podía financiar, con acceso a la mujer y con acceso a la mujer legalmente a la universidad. Ya se reglamenta el acceso de la mujer a la universidad, que ahora sí podía sacar su título. Y se establecen las escuelas nocturnas, sobre todo para que los obreros puedan terminar teniendo acceso a la educación, porque muchos de ellos eran analfabetos. Así que esto se hace durante este periodo. También va a comenzar a funcionar lo que ahora vendría a ser la Universidad de La Molina, la Universidad de Agricultura, que nace como colegio de ingenieros agrícolas, creo, si no me falla la memoria. Entonces, todo esto va a terminar surgiendo. Pero para 1904 también, cuando Pardo es presidente, le decía la vez pasada, que dentro del círculo del Partido Civil se terminaba teniendo como otro potencial candidato a Augusto Beleía, empresario provinciano, que ha hecho negocios muy rentables, con la venta de cebolla sobre todo, y algodón, le comienza a ir muy bien, entra al Círculo de Lima, entra al grupo de esta aristocracia selecta que venía teniendo la capital, y Leguía terminaba siendo muy buen empresario, un personaje, digamos así, muy diplomático, terminaba teniendo una gran capacidad oratoria, terminaba cayéndole bien a la gente, pero como no era hijo del expresidente del partido, no lo ponen a la presidencia, lo ponen como ministro de Economía. Como ministro de Economía también le terminaron ofreciendo que para las próximas elecciones él iba a ser el candidato del Partido Civil y Leguía acepta. Lo nombran como ministro de Economía, él va a terminar estableciendo, eh, tiene su nombre, ahorita se me va el caso, pero era algo así como una empresa de astilleros, no me acuerdo exactamente el nombre, pero los astilleros es que el Perú comienza a producir barcos de carga, ¿ya? Eso termina siendo novedoso, esa es una novedad a nivel de América Latina, el Perú comienza a producir sus propios barcos para la actividad comercial, y Leguía era el impulsor de esa propuesta. Acaba el gobierno de Pardo, y ahora sí nos metemos a las diapositivas de la clase de hoy.
tenemos que trabajar primero, ya tenemos que trabajar primero a Augusto B. Leguía. Recordemos que Leguía, se pone ahí en la diapositiva, estamos hablando ahorita de su primer gobierno, porque hay dos, del 8 al 12 y luego del 19 al 30 en el famoso oncenio, que todavía lo veremos en la próxima clase. Un tema independiente al ser un tema tan diverso. Disculpen que me ahogo un poco con la garganta que la tengo inflamada. Entonces, en el caso del primer gobierno de Augusto B. Leguía, que hay que tomar en cuenta varios datos, ¿ya? Varios datos. El primero que le estoy poniendo por acá es un dato ligado a temas culturales. En la Universidad de San Marcos, ya en la Universidad de San Marcos se va a terminar creando, por parte de algunos intelectuales y profesores de la universidad, se va a terminar creando digamos, un círculo intelectual llamado con el nombre de la Asociación Proindígena. La Asociación Proindígena tiene 3 líderes, y ahí le estoy poniendo el nombre. Pedro Zulen, que era un caso muy particular, era chino negro, ¿ya? Era chino negro, era un cruce racial extraño. Un pata socialmente muy discriminado, porque hay que tomar en cuenta que, uno, la universidad era dirigida por el Partido Civil, y ya te dije que el Partido Civil es de la oligarquía. En esa época, San Marcos no era la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿ya? Era la Universidad Mayor de San Marcos, y era una universidad de élite. Profe, no existía la católica va a terminar naciendo todavía algunos años después, creo que en 1909, pero San Marcos era la universidad de la élite económica e intelectual del país. Pedro Zulen era un tipo súper inteligente, pero terminaba teniendo estas condiciones raciales diferentes. Pedro Zulen es el que va a comenzar a investigar el tema de la explotación del campesino y el tema de la explotación de los trabajadores mineros. Y esto termina enamorando a una joven de la élite económica del país, que era Dora Mayer. Y está templadísima de Pedro Zulen. Pedro Zulen siempre la chotea. ¿Ya? Es su amor imposible, su crush. Y por otro lado está Joaquín Capello. Son los 3 dirigentes de este grupo. Insisto, ¿qué es lo que ellos van a terminar haciendo? Se van a terminar creando como un grupo de investigación periodística, ¿ya? Y además de eso, de ciencias sociales, en donde terminaban analizando la realidad del campesino y del trabajador minero, de la población indígena, con respecto a la explotación laboral que ellos terminaban sufriendo. Este va a terminar siendo el germen del movimiento indigenista, ¿ya? Que va a terminar surgiendo luego con fuerza durante la época del oncenio de Leguía. Primer caso, ¿ya? Segundo, ¿ya? Segundo. Acá se me está adelantando un rato un tema, pero me voy a este último, a este cuarto punto que está acá, ¿ya? Para poder ver un tema importante. A ver, el problema del movimiento obrero ya terminaba desarrollándose de la época del gobierno de José Pardo. Te había mencionado que nace el primer gremio, el gremio de panaderos, Estrella del Perú, y que tras esto aparecen varios otros gremios más. El movimiento obrero se fue haciendo fuerte durante el gobierno de Pardo, pero durante el gobierno de Leguía sucedió algo. Los obreros ya del gremio textil Vitarte, ya de la zona de Ate, para ese entonces, que trabajaban en la empresa inglesa Inca Cotton Mill, y los trabajadores de la hacienda agrícola, se me va el nombre, del norte, ahorita se me va el nombre. No, ya se me fue el nombre. Los trabajadores de esta hacienda del norte y los trabajadores de la Textil Vitarte van a terminar organizando un paro general obrero de 24 horas, ya de 24 horas. ¿Qué es lo que van a terminar haciendo? Ellos van a terminar coordinando que los trabajadores de diferentes centros laborales, de diferentes áreas, hagan un paro de 24 horas a nivel nacional. ¿Qué es lo que querían demostrar? Que por más que el hacendado, el empresario, el industrial termine trayendo máquinas modernas, ya, si es que el obrero no terminaba trabajando, no había producción. Y a través de eso querían presionar para poder conseguir mayores beneficios. Sobre todo, su gran objetivo, que ya te mencioné en la clase pasada y te lo recordabas un rato, las 8 horas a nivel nacional. Creo que por ahí me están apoyando con el dato. En fotos no aparece. Sí, míralo bien, te vas a dar cuenta que es medio achinado. Ya, míralo bien. Me estás hablando de Pedro Zulen, supongo, el que me está dando el dato por acá. Aquí me está dando el dato. No te puedo ver. ¿Ya? Pero, ¿qué pasó ante eso?
Cuando se termina estableciendo el paro general obrero de 24 horas, digamos, fue exitoso en la medida de que los empresarios se dieron cuenta de que en solo un día de haberse reducido tremendamente la producción de sus empresas, pues las ganancias se habían visto perjudicadas. Así que con eso los obreros podían tener mayor capacidad de poder negociar con el gobierno. En este caso, Leguía decide negociar con los dirigentes de este paro. Y se va a terminar planteando lo siguiente: ¿qué cosa quieren para evitar de que hayan más paros a futuro? La respuesta de los dirigentes obreros fue 8 horas de trabajo. Leguía le dijo, ni loco, eso no les voy a terminar dando. ¿Ya? ¿Por qué no lo acepta? Porque si bien este paro general había sido exitoso, no era muy grande, ¿ya? La cantidad de obreros sindicalizados no era mucha. Así que por lo tanto, no terminaban teniendo peso como para exigir tanto. Pero en la negociación se logra plantear algo. Los trabajadores le dicen a Leguía que uno de los problemas que ellos también terminaban teniendo era que en los centros laborales donde ellos estaban, ellos podían sufrir accidentes dentro del centro laboral y en sus horas de trabajo, y el empleador no terminaba atendiendo los problemas de salud que ellos terminaban teniendo. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo trabajaba en un área, era un área industrial, vamos a poner así, en donde yo tenía que pasar de un punto A un punto B. Pero al pasar por este camino, había una suerte de pequeño espacio donde había un montón de máquinas apiladas. Si yo pasaba por acá, mi salud corría riesgo, porque una máquina podía caer, como sucedió, y me podía caer en el brazo, y por ejemplo, yo me rompí el brazo y no podía trabajar durante los próximos 2 meses. El empleador no estaba obligado, ¿ya? No estaba obligado a llevar a ese trabajador a un centro de salud a que terminen poniendo el hueso en su lugar y lo terminen yesando, y que durante el tiempo que no trabajó porque se accidentó en su centro de labor les termine pagando. No estoy diciendo que ningún empleador lo haga, estoy diciendo que eso terminaba dependiendo de si el empleador era o no buena gente, ¿ya? Pero no había ninguna ley que los obligue. Ahí es donde aparece esta ley. Lo que Leguía va a establecer es la llamada ley de accidente de trabajo. Y la ley terminaba siendo bien simple, de que el empleador se vea obligado a curar las heridas ya por los accidentes dentro del centro laboral, y además de eso indemnizar al trabajador perjudicado. ¿Qué significa indemnizar? Que si no podías trabajar los próximos 2 meses, o te terminaba poniendo en un área de producción que no termine pidiendo un gran esfuerzo físico, o estabas en tu casa reposando y se te paga ese tiempo. Ahora, si terminabas quedando con una invalidez ya temporal o permanente, pues el empleador tenía que terminar pagando ella. ¿Eso a qué obligaba al empleador? A que termine teniendo ordenado el centro laboral para poder evitar accidentes de trabajo. Te voy a poner 2 casos que fueron no hace mucho y espero lo recuerden. Uno terminó siendo un caso de un cine, creo que es el VK, que está en Larcomar. Yo no sé si se acuerdan que el cine se incendió. ¿Ya? No se acuerdan que el cine se incendió. ¿Por qué? Porque las alfombras de las paredes, que eran altamente inflamables, se terminaron prendiendo, y el trabajador o los trabajadores que estaban dentro no pudieron salir y se terminaron quemando. Entonces, ahí había un problema. ¿Ya? El problema es que las salidas de escape no estaban suficientemente bien señalizadas, que no había la suficiente cantidad de extintores, ¿ya? O con la potencia suficiente. Entonces, eso es culpa del empleador por no terminar tomando las previsiones. ¿Ya? Las previsiones. Y por eso es que el empleador tiene que pagar una fuerte indemnización a las familias perjudicadas, y tiene que, además de eso, hacer toda una serie de medidas que Defensa Civil le termine exigiendo para poder abrir esa sala. Eso es lo que nació desde la Ley de Accidente de Trabajo de la época de Leguía, que lamentablemente se siguen cumpliendo. Por otro lado, no sé si se acuerdan que también había un grupo de trabajadores que estaba acá en las Malvinas y que trabajaban como en un container de acero, y que se terminó incendiando y que estaban encerrados por dentro y se terminaron achicharrando literalmente. Eso va en contra precisamente de cualquier tipo de ley laboral, y evidentemente a este empleador le terminan poniendo una multa gigante. Claro que también estamos en un gobierno bastante corrupto, y no digo por el de Vizcarra, sino en general por los gobiernos, ¿ya? Y acá se rompe la mano, pues, o sea, acá va a pesar la plata del empresario antes que los derechos de los trabajadores, lamentablemente. Pero es algo que se comenzó a establecer acá. Ahora, ¿qué generó esta ley? Los obreros contentos. No consiguieron las 8 horas, pero consiguieron un beneficio. Los obreros contentos con el gobierno, y Leguía comete un error. Te explico cuál es el error. El partido civil funcionaba de manera institucional.
en castellano. Cuando el presidente terminaba tomando o teniendo un acierto con una medida, esta terminaba siendo una medida del partido civil. Cuando el presidente cometía un error, ese terminaba siendo un error del presidente. ¿Ya? O sea, el partido nunca se mancha. Lo bueno es del partido, lo malo es del presidente. Pero Leguía, que era un invitado del partido civil, terminó saliendo públicamente a decir de que esta medida favorable para los obreros era una medida de él, ya de él. Y esto no le agradó para nada al partido civil. Desde ese momento comenzaron el cortocircuito. Ese cortocircuito va a estar relacionado a esto de acá, el día del carácter. Te explico, ya te explico. El Congreso venía teniendo varios partidos, entre ellos el Partido Demócrata, antes fundado por Nicolás de Piérola, pero que ya estaba fallecido. Los hermanos de Piérola son los nuevos líderes y ellos están en contra del gobierno leguista. Como en la política nacional siempre, ¿ya? La oposición se quiere tumbar al presidente toda la vida. Es que va a terminar pasando, un grupo de miembros del Partido Demócrata se fueron a la casa de Leguía, que no vivía en San Isidro, no vivía en La Molina, no vivía en Surco, vivía en el centro de Lima. Se fueron a su casa, lo sacaron de su casa y lo estaban llevando obligado a que firme su renuncia a la presidencia en el Congreso. ¿Pero qué pasó? En el camino hubo toda una trifulca, ¿ya? La trifulca es que Leguía lo estaban jaloneando y arrastrando. Decía, yo soy el presidente, trátenme bien, ¿qué les pasa? ¿Ya? Ustedes creen que voy a renunciar, pues voy a ir, pero no me terminen jalando. Así que cuando la gente decía, pucha, pero es el presidente, ya, no hay que jalarlo. Cuando no lo agarraban, Leguía comenzaba a correr y la gente corría detrás de ellos, ¿ya? Así que lo chapaban y lo arrastraban y se liberaba y corría. Era un show. El problema es que durante ese show que venía pasando en el centro de Lima, ni los miembros del Partido Civil, ni la policía salieron en protección de Leguía. Lo que hacía notar que la gente del Partido Civil no le gustaba mucho la figura de Leguía en el gobierno. Estaban dispuestos a permitir que lo saquen del poder. Ahora, cuando Leguía ya está muy cerca al Congreso, ustedes deben conocerlo, este es el Congreso de la República, el frontis. Acá al frente está la estatua de Simón Bolívar. Y cuando en algún momento puedan volver a acercarse ahí, hay un poste. Y ahí en el poste le pusieron una placa en donde se habla del Día del Carácter. Leguía se agarró del poste, ¿ya? Se agarró del poste y no terminaron soltándolo con nada. La gente le metía golpe para que se termine soltando y él no lo hizo. Hasta que un grupo de militares que estaba cerca del Congreso dijeron, ¿ese es el presidente? ¿Ya? Entonces se acercaron y sí era. Así que terminaron votando a la gente que lo quería terminar votando a él. Y Leguía terminó diciendo de que ese día se debe celebrar el Día del Carácter como presidente de la República, porque él no terminó renunciando a pesar de la presión de la oposición. En realidad fue bastante cobarde su acción, ¿ya? Pero él se pone así como el Día del Carácter. Y Leguía evita su renuncia, pero a partir de ese momento rompe relaciones con el Partido Civil porque no lo terminaron apoyando. Y esto terminó generando que el Partido Civil se rompa entre el Partido Civil y el Partido Civil Institucional, que era el grupo de Leguía. Ya que era el grupo de Leguía. Y este Leguía va a apoyar próximamente la candidatura de Billinghurst a la presidencia de la República en venganza por lo que no lo ayudaron a ellos. A ver, vamos saliendo de esta diapositiva. ¿Alguna pregunta está ahí? Dígame sí o no. Ya. Y quiero ver el chat, pero no lo puedo terminar abriendo. No sé qué pasa. No sé si me están viendo o no. O si pueden hablar mejor. Todo bien, profe. ¿Todo bien? Pero no puedo leer. El link del Jamboard, yo sí lo sé compartido. A ver si alguien me escribe por el chat porque quiero ver eso. No, no puedo ver el chat. No sé qué pasa. Y lo que hay que ver en la segunda es el tema diplomático. Si hablamos de Leguía, hay algo que siempre se le va a terminar atribuyendo a Leguía. Leguía es el presidente más regalón de la historia del Perú, ¿ya? ¿Y por qué? Porque durante los gobiernos de Leguía, tanto en este como en el oncenio, se van a terminar estableciendo el cierre de las fronteras con varios países, ¿ya? Pero en este cierre de fronteras, lamentablemente el Perú siempre cedió territorios, ¿ya? Siempre. Y por eso es que se va a terminar generando esa aseveración sobre Leguía. Ahora, yo Leguía de los 4 puntos, siempre lo termino protegiendo en 3.
En uno no tengo cómo, ¿ya? Pero vamos a ver por qué. Primero, durante este gobierno, durante el primer gobierno de Leguía, se van a firmar tratados limítrofes con Bolivia y con Brasil, ¿ya? Con Bolivia y con Brasil. El primero es el Tratado Polo Bustamante, ¿ya? Y se va a terminar estableciendo, como está acá en el mapa, la cesión de esta porción de tierras en favor del territorio boliviano, ¿ya? Y en el Tratado Velar de Río Branco con el Brasil, se va a terminar cediendo esta porción de tierras a favor del territorio brasileño. Profe, ¿y esto amarillo cuál es? Es lo que se le cede a Brasil también, pero en el Tratado Herrera da Ponte y Ribeiro, ¿ya? Que se firmó en la época del presidente Echenique, mucho tiempo atrás, ya mucho tiempo atrás. Ahora, hay que tomar en cuenta lo siguiente, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Primero, ¿por qué se cede por parte del gobierno de Leguía territorios a Bolivia y a Brasil? Y es ahí donde siempre salgo a defenderlo. Vamos al gobierno anterior. José Pardo, le había comentado, había terminado estableciendo negociaciones con el gobierno de Ecuador, Brasil y Bolivia por el tema limítrofe. Una cosa es hacer negociaciones diplomáticas con un país, solo con un país. ¿Por qué? Porque los países que están en discusión o que están peleando por dominios van a tener que demostrar legalmente y con documentos que un territorio les pertenece. Y es toda una chambaza, es un trabajo diplomático gigante, ya, gigante. Irse a España, conseguir mapas, conseguir documentos, ver los archivos de cada uno de los países y terminar viendo la base legal para poder reclamar porque ese territorio es tuyo, por uti possidetis, por libre determinación de los pueblos, por uti possidetis iuris, y hay un montón de mecanismos legales. Entonces, negociar con uno ya es difícil, negociar con tres era absurdo, y Pardo lo aceptó. Con el caso de Ecuador, el gobierno de Argentina tenía que servir de mediador, ¿ya? Argentina le está dando la razón al Perú. Y Ecuador dijo, no, yo no quiero discutir. Y se terminó saliendo de la negociación porque sabía que iba a terminar perdiendo. Pero en el caso de Bolivia y Brasil, habíamos terminado teniendo un trabajo más monce, ya menos, digamos así, menos producido, con una menor cantidad de esfuerzo. Y por eso las malas negociaciones van a llevar a esto. Profe, aguanta, pero me está diciendo que eso se hizo en el gobierno de Pardo. Que recuerden que las negociaciones no se hacen con Pardo ni con Leguía. Las negociaciones se hacen con el Estado peruano. Cuando acabe el gobierno de Pardo, ya el próximo gobierno, que es de Leguía, que representa el Estado, es el que tiene que terminar cerrando esa situación. Y lamentablemente, estos dos países terminaron teniendo solamente un tema que tratar, Bolivia contra Perú, Brasil contra Perú, pero Perú tenía que trabajar contra tres. Y eso lo hizo mal. Es en el gobierno de Leguía que se van a terminar firmando los tratados producto de las malas negociaciones de la época del gobierno de José Pardo. Lo que pasa es que en la historia, Leguía se va a comer el sapón porque Leguía es el gobierno que firma los acuerdos y perdemos territorios. Con Polo Bustamante terminan siendo límites territoriales, ya límites territoriales al norte de la Titicaca, que se le cede a Bolivia, y con Brasil termina siendo la zona suroriental de la zona amazónica. Tomamos en cuenta también otra cosa, ¿no? Ya tomamos en cuenta que la zona amazónica es un territorio siempre complicado para el Perú. Yo siempre digo que la zona amazónica es la parte verde del Perú, que era nuestra, pero en mi caso le hacíamos. El único país que en realidad estaba deseoso de expansión por su zona amazónica y que le está quitando territorios a todos los vecinos es Brasil, ¿ya? El Perú prefería negociar y sacar algunos beneficios extras, ¿ya? O buenas relaciones diplomáticas, o buenas relaciones militares, ¿ya? O beneficios por el tema de la navegación por el río Amazonas, pero no le interesaba mucho el tema de la selva. Era un territorio perdible, ¿ya? Si lo queremos llamar así. Ahora, lo que sí es un tema o un problema de Leguía es el tema de Colombia. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Por qué? Porque Colombia, aprovechando que nosotros teníamos o estamos cediendo territorios a países vecinos, Colombia dijo, ¿y para mí? ¿Ya? ¿Y para mí no hay? Así que ellos decidieron atacarnos territorialmente. Invadieron el territorio peruano. Y Leguía, de ahí Leguía, en ese caso, ¿qué es lo que va a hacer? Leguía dijo, ay sí, o sea, ya rochosamente he perdido territorios con dos países por un problema anterior y no voy a terminar perdiendo un tercero. Ya eso sí va a terminar fregando mi imagen. Por eso que Leguía terminó enviando tropas encabezadas por Óscar R. Benavides a la frontera con Colombia. Y se va a producir un enfrentamiento armado y hay una batalla decisiva en ese proceso que es la batalla de la Pedrera. En la batalla de la Pedrera se frena y se expulsa a la incursión militar colombiana sobre nuestro territorio. Entonces Colombia va a terminar, o Perú va a terminar poniendo eso como una gran victoria militar, porque tenía que terminar tapando las pérdidas de territorios en el sur. Óscar R. Benavides termina convirtiéndose o termina llegando al grado de mariscal
que es el más alto grado militar que existe, ¿ya? Y lo van a poner como defensor de la patria y defensor de los límites territoriales del Perú, ¿ya? Esto lo van a terminar inflando, ¿no? Y Leguía, entonces se hace todo un show político del caso. ¿Acá? Eso es el gobierno de Leguía en esta primera etapa, teniendo estos como datos principales. Ahora, vámonos al personaje que ha venido 3 veces como pregunta de examen de admisión. Como te dije antes, del periodo República Aristocrática, las preguntas han sido principalmente de las características de la República Aristocrática. Si han venido preguntas de gobierno, han venido preguntas, creo que una pregunta de Leguía, si no me falla la memoria, han venido 3 preguntas de Billinghurst y han venido 3 o 4 preguntas de el segundo gobierno de José Pardo, ¿ya? Es así, ya es así que tenemos que hablar de él. Acá Jennifer me está planteando, profe, este es el pan grande. Sí, ese es el pan grande precisamente, ¿ya? Esa es no es la chapa que se le pone en la época a Billinghurst. Es un apelativo que le van a terminar mencionando después los investigadores de este tema, precisamente por esta fotazo, ¿ya? Que está acá, ¿ya? Y te explico por qué, ¿ya? De dónde apareció esta foto. Billinghurst había pertenecido a el Partido Demócrata. Es más, entre el año 1908 y 1912, por apoyo del Partido Demócrata, Billinghurst había sido alcalde de Lima. Y Billinghurst, junto con, por ejemplo, Matías Manzanilla, terminaban siendo políticos de otra tendencia, ¿ya? Eran de gente de plata, pero estaban influenciados por la ideología anarquista, por el tema social, ¿ya? Les interesaba mucho ese tema. Entonces, eso hizo de que se fueran alejando, ¿ya? De las oligarquías, y las oligarquías los alejen a ellos también. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Cuando Billinghurst fue alcalde de Lima, escuchen bien eso, ¿ya? Desde ahí comienza su campaña presidencial. Eso, ¿cómo es eso? Si es alcalde, ¿cómo va a hacer una campaña presidencial? Fácil, pero lo hemos visto a más no poder, ya más no poder, con el alcalde Forsyth, ¿ya? Para que entiendas el caso. O sea, no voy a terminar dando mi punto de vista sobre Forsyth, pero tomen en cuenta que su alcaldía era muy mediática, ¿ya? Y en política eso no es casualidad, ¿ya? Forsyth iba a hacer una limpieza, por ejemplo, para votar todos los ambulantes de Gamarra. Iba con los serenazgos, e iba él a la cabeza, como si él vaya a terminar metiendo golpe, bala o palo. Y terminaba yendo él al frente y terminaba sacando a la gente, y luego las prensas lo terminaban enfocando para decir que está limpiando las calles de Gamarra para poder para poder evitar, por ejemplo, el tema del contagio por coronavirus, para terminar teniendo un centro empresarial mucho más ordenado, porque se puede hacer acá, y se puede hacer acá, se puede hacer a nivel nacional, yo tengo la capacidad. Entonces se terminó pintando eso. Por otro lado, por ejemplo, hace poco vi un video en donde la Municipalidad de La Victoria invierte para terminar haciendo un policlínico municipal, para terminar viendo temas de diferentes temas de salud. Y el alcalde Forsyth terminaba diciendo, mira, ya tengo todo, hemos comprado maquinaria nueva, etcétera. Y el Ministerio de Salud no nos termina dando el permiso. ¿Por qué no da el permiso? Y comienza a vociferar. Evidentemente, si uno ve eso, uno como persona común y corriente dice, mira, él quiere hacer muchas cosas, tiene la capacidad, tiene la fuerza para poder hacerlo, quiere invertir, pero el Estado no le termina permitiendo, le tienen envidia, o él quiere hacer, pero la política no termina funcionando. Si él fuera presidente, algo sería diferente. Y luego termina renunciando a la alcaldía para mandarse a la candidatura presidencial. Repito, eso es política. Eso es política. En política, y lo he dicho muchas veces con ustedes en clase, uno no mueve un dedo si no va a conseguir un beneficio. Y este pata lo que estaba haciendo es hacer una campaña con sus obras, con plata de la gente de la Municipalidad de La Victoria, para terminar lanzando su imagen para una campaña presidencial. Billinghurst es lo mismo, pero con una tendencia política diferente. ¿Qué hizo Billinghurst? Billinghurst ve un público objetivo, ¿ya? El público objetivo para su campaña presidencial terminan siendo los obreros. Por acá me pusieron algo, vamos a ver qué cosa me han puesto. Acá su compañera Jennifer me dice, profe, Forsyth va primero en las encuestas. Sí, pero no va a ganar. Y no va a ganar por un montón de casos. Y acuérdate de mí, ya, acuérdate de mí. No va a ganar porque es muy blanco, ¿ya? Primer problema, es muy blanco, es muy blanco. Además de eso, su apellido no es Quispe, no es Guamaní, no es Toledo, no es Humala, o algo del estilo. Es Forsyth y su segundo apellido creo que es medio italiano o alemán. Su mamá es chilena, así que también van a terminar agarrando eso para agarrarlo como piñata. Ha estado casado con una actriz muy mediática,
que Vanessa Terques ya denunció de que había terminado recibiendo maltrato físico por parte de él. Entonces van a hacer toda la campaña para decir que es un maltratador, un misógino y no puede terminar gobernando en favor de todos los peruanos, etc. Él va a decir, sí, pero yo he terminado, mi teniente alcalde anterior era, se me olvida el nombre de esta mujer, que es lesbiana, es de Susel Paredes. Entonces ahí van a comenzar con los juegos de imágenes, pero va a estar muy golpeado por ese tema. Y lo van a decir que él es el arquerito de la alianza, ahora que es el presidente del país, ¿con qué? Ya, con que además no nació en el Perú, nació en Venezuela, chamito encima. Uy, no te olvides, le van a terminar lloviendo de todo. Tiene muchos huecos, él, como persona, para que lo ataquen. No va a llegar a la presidencia, se lo van a tumbar. Lo están dejando ahorita nomás, que suba, que suba, que suba. Se ha ido dando. Urresti. A Urresti, el otro, yo digo que Urresti no va a llegar a la presidencia, pero va a terminar jalando muchos votos. ¿Por qué? Porque es muy populachero, es muy bolachero, o sea, su discurso es muy popular. Él cuando habla es un mate de la risa, el tío, yo no sé si has visto sus twitters, son un mate de la risa, un mate de la risa. Pero eso va a atraer, eso va a terminar logrando jalar votos. Aparte tiene una retórica muy populista, ¿ya? Su retórica va a terminar siendo, los venezolanos quitan trabajo, ¿ya? Y que sí, que mira, que los corruptos, etcétera. Pero lo van a terminar fregando por el tema, madre mía, por el tema de los asesinatos, ¿ya? Él ya está liberado judicialmente de ese tema, se ha archivado, no se le ha encontrado inocente, se ha archivado. Pero en política no importa si es verdad o falso, simplemente te van a atacar, 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 atacar. Tú tienes un punto en blanco y tienes que terminar golpeando ahí al enemigo. Urresti no llega, ¿ya? Urresti no llega. Creo que al final creo que va a ser Hernando de Soto contra no sé quién, ya no sé quién, pero para poder tener un mejor la izquierda, los nacionalistas van a terminar llegando, tal vez Santauro, no sé, vamos a ver ese caso, todavía es un tema que hay que ir definiendo. Acá me están preguntando. A la segunda Verónica Mendoza, no, a la segunda se va Alianza, pero Verónica Mendoza no creo, ya con una izquierda partida no creo, ya. ¿Cómo Forsyth puede postularse? Porque de acuerdo a la ley cualquiera se puede postular, hasta yo puedo terminar postulando. Así que ese va a terminar siendo mi eslogan de campaña, creo. Ah, claro, ya claro. Pero lo que pasa es que en el caso de Forsyth hay un caso muy particular, ¿ya? Él puede postular a la campaña de la presidencia, a pesar de que su mamá es extranjera y ha nacido en el extranjero. Lo que pasa es que su papá era diplomático, ¿ya? Y como era diplomático peruano, él estuvo como embajador en Venezuela, representante del Estado en Venezuela, y su hijo tenía que nacer allá, pues. Pero se le da esa cierta salvedad, ya no hay problema. De reformitidad al ambao por Ouija. Pero la cuestión está, regresa al caso. Billingos, alcalde de Lima, ve su público objetivo, los obreros. Las industrias están creciendo, los obreros están aumentando, y por lo tanto estos obreros que han tenido acceso a la educación nocturna, etcétera, votan, y es un grupo organizado que quiere beneficios, y si le ofrezco beneficios, van a votar por mí, y van a hacer campaña por mí. Y eso es lo que pasó. Billingos, como alcalde de Lima, hace dos cosas. Uno, va a terminar estableciendo los mercados obreros. Los mercados obreros terminarán siendo el baratillo en el RIMAC, por poner un ejemplo, en donde si tú ibas con tu carnet obrero, el descuento en precio de los alimentos será muy alto, de manera que para la gente que tenía poca plata, eso terminaba siendo favorable. Y Bilingüe va a comenzar a vender viviendas para los obreros a bajos precios, no terrenos, viviendas. Son viviendas de la clase obrera, son casas obreras, así se le llama. ¿Dónde puedes terminar encontrando eso? No sé si conoces el mercado de Caquetá, por casualidad. El mercado de Caquetá, que está en el RIMAC, ya se va a terminar teniendo un barrio que es el barrio obrero, así se le termina llamando, y las casas de los obreros son chiquititas. Por ahí, en el RIMAC, por la avenida Villacampa, o por ejemplo, en Vitarte, también habían casas de obreros, casas pequeñas, pero no importa, es tu casa propia, es tu casa propia. ¿Quién lo ha financiado? ¿Quién lo ha subsidiado? El alcalde de Lima. Entonces, los obreros decían algo bien simple. Si este pata, como alcalde, piensa lo mismo que con Forsyth, si este pata, como alcalde, se termina preocupando de nosotros y nos termina beneficiando, imagínate lo que hará si fuera presidente. De la gente decía, Bilingüe, Bilingüe es el candidato. Entonces le van a hacer toda una campaña electoral. Esta foto, famosísima de la época, termina siendo parte de la campaña electoral. Esto que está acá, no sé si conoces también, está en el RIMAC, y terminaba siendo la Alameda de los Descalzos, que hasta ahora existe, ¿ya?
Entonces se reunieron los trabajadores de diferentes gremios, pero resaltó la foto del gremio de los obreros panaderos, del gremio Estrella del Perú. En este gremio hay dos carteles importantes. Uno, acá, ya aquí está. Dice, esto será 20 centavos de pan, ya de pan, si gana Aspíllaga. No sé si dice gana o sube, si gana Aspíllaga. Y arribita del cartel, acasito, hay un pan chiquitito, una chabata, si quieres llamarlo así. ¿Ya? Acá, mira tú, hay otro cartel. Y termina diciendo, este será 5 centavos de pan si sube Billinghurst. Y le terminan poniendo un baguette, un pan grande. De ahí precisamente la chapa del pan grande para este personaje. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Los candidatos terminaban hablando, o los trabajadores ponían a Billinghurst como el candidato del pueblo, que nos ha demostrado que lo va a hacer, y lo va a hacer si es que es presidente. Con menos plata comerá más gente, ya más gente. Esa es la idea de la gente del pueblo, ¿no? Que haya para la comida, que alcance la plata, que es poca, ¿ya? Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero ayer estaba viendo videos del TikTok, ¿ya? Y salió una que no sé si han visto al fondo del sitio, en donde un patita que se llama Julián Legazpi salía como parte del grupo y decía, si ustedes me eligen presidente, salía en su spot publicitario, voy a poner a 20 céntimos la caja de chelas, ¿ya? Entonces salían los patas estos que siempre tomaban, ¿ya? Del programa y decían, 20 céntimos, yo firmo para votar por ese pata. Entonces, ese tipo de discurso. El candidato Toledo, por ejemplo, hace 2 candidaturas atrás, terminó poniendo en las paredes una frase simple y contundente, ¿ya? Ángel Gaviria era el personaje, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál era la frase contundente? En mi gobierno comprabas 10 panes por 1 sol. Justo cuando los panes habían subido a 6 por 1 sol o 20 céntimos. Entonces lo que él estaba planteando es que mi gobierno, gobierno del pueblo, hará que comas más con menos plata. Como si fuera Billinghurst, ¿eh? ¿Ya? Como si fuera Billinghurst. Es una frase populista, evidentemente, pero llama la atención, sobre todo para los sectores populares. Ahora, a pesar de toda la campaña electoral del famoso pan grande, ya por así se le va a llamar luego, el pan grande por esta figura, hubo un inconveniente. No va a poder ganar. Y no va a poder ganar porque no tiene un partido grande que lo termine apoyando. Repito, el Partido Demócrata no lo apoya. El Partido Civil tiene su candidato, que es Antero Aspíllaga, que está en el otro cartel. Pero, ¿qué pasaba? El Partido Civil iba a ganar porque tenía los votos en las principales mesas electorales. Arequipa, Cusco, Trujillo y Lima. Con eso siempre ganaba. Pero se dieron cuenta de que había una ley que podía beneficiar a Billinghurst. Echa la ley, echa la trampa. ¿Ya? Echa la ley, el vacío legal es el que se puede terminar utilizando. ¿Qué encuentra Billinghurst? Billinghurst encuentra que la ley electoral dice que si 1/3 de los votos es declarado nulo, el proceso electoral se anula. Profesor, ¿y cómo puede interpretar eso? ¿Cómo se anulaba un voto? Un voto se anula, por ejemplo, si es que la mesa electoral sufre desmanes, en castellano. Si es que el presidente, o si es que, disculpen, durante el proceso electoral, el presidente Mesa es golpeado, hay desmanes, se queman ánforas, se rompen documentos, esa mesa electoral se anula. Entonces, lo que se hizo fue precisamente ello. Billinghurst manda a su gente, obreros, ya, y personas políticamente cercanas a él, a las 4 ciudades más importantes del país a hacer desmanes. Como más de 1/3 de los votos fue declarado nulo, entonces el proceso electoral se anula. Profe, ¿nueva elección? No. De acuerdo a la ley electoral, si el proceso electoral se anulaba, el Congreso vigente, es decir, el Congreso de la época de Leguía, tenía que escoger al nuevo presidente de la República. Y ahí había un problema. Billinghurst no tiene la mayoría de representantes del Congreso. Los leguistas del Partido Civil Institucional respaldan a Leguía, pero no son suficientes. ¿Pero cómo así entonces Billinghurst termina ganando las elecciones? Porque los obreros que estaban de su lado se pusieron en la puerta de entrada del Congreso de la República con palos, con fierros, con cadenas, y le dijeron a los congresistas, hoy van a votar por presidente, y si es que no eligen a Billinghurst, nosotros los esperamos acá en la puerta, ¿ya? Con sus palos y con sus fierros. Los congresistas, ¿sí? Y los congresistas muertos de miedo votan por Billinghurst. Billinghurst es ahora presidente de la República, líder del Ejecutivo, pero el Congreso era en su mayoría del Partido Civil de Oposición. Y ahí venía un problema. Quien hace las leyes es el Congreso.
Y Billinghurst no podía hacer muchos cambios si es que el Congreso no lo terminaba apoyando. Entonces, el Partido Civil tiene el apoyo de los militares. ¿Y Billinghurst cómo puede hacer para poder enfrentarlos? La respuesta era tener el apoyo del pueblo. Si el pueblo lo llevó al gobierno, el pueblo lo va a poder ayudar. Billinghurst necesita darle al pueblo organizado, a los obreros, beneficios para que siempre peleen por Billinghurst y lo terminen protegiendo. Es así que Billinghurst va a terminar estableciendo un gobierno populista que sea beneficioso para el pueblo para tenerlo de su lado. Es ahí en donde, por ejemplo, Billinghurst va a terminar estableciendo el Reglamento General de Huelgas de 1913. Esto ha sido pregunta de examen de admisión. O la Ley de Huelgas, nada más. El Reglamento General de Huelgas de 1913, ¿qué cosa establecía? Que las huelgas eran legales. Legales. Ahí venía el punto en particular. ¿Cómo es que una huelga podía ser legalizada? La ley era bien simple. Si el 50% más uno de los trabajadores iba a huelga, el empleador no puede botarte de tu centro laboral y no puede recortarte tu salario, porque la huelga era legal. Pero solo una pregunta. ¿Más de la mitad de los obreros en el Perú estaban agremiados o sindicalizados? No, no llegaban ni al 20%. Entonces, ¿cómo es que se podía terminar llegando ese número que pedía la ley? Es que los obreros organizados, ¿qué hacían? Por ejemplo, se decía, mañana 30 de octubre, huelga, ya huelga. Ningún obrero sale a trabajar. Entonces, en los lugares cerca de la empresa donde la gente trabajaba, venían los trabajadores agremiados, se ponían cerca en las esquinas, por ejemplo, y cuando un obrero así sano llegaba a trabajar, decían, ¿a dónde vas? ¿Ya? Voy a trabajar, pe, porque mi familia come, pe, y yo no quiero ir a la huelga, pe, porque si no me votan. No te van a votar. Aquí dice la ley que no te va a terminar votando, así que no vas a trabajar. No vas a trabajar, anda a tu casa, anda a tu casa. Benefícianos a nosotros, permítanos hacer huelga para tu propio beneficio porque te van a subir el salario. Anda a tu casa, ve a tus hijos, ve a tu esposa, haz nuevos hijos, no vengas a trabajar. Y los votaban, y la gente iba a su casa. ¿Ya? Así que las huelgas se terminaron haciendo legales. Problema, lo que dice ahí, las huelgas se legalizan y se multiplican. El número de huelgas crece, y como el número de huelgas crece, los empleadores se ven perjudicados. Y los representantes de los empleadores, que son congresistas, muchos del Partido Civil, van a terminar haciendo bulla desde el Congreso. ¿Ya? ¿Qué va a pasar además? A partir de que las huelgas se multiplican, es donde Billinghurst, que dio la ley y ganó el apoyo de los obreros, pues ahora ve cómo la ley se le está desbordando. Las protestas y las huelgas comienzan a crecer y Billinghurst no puede controlarlas. El caso más emblemático es el caso de los trabajadores del muelle y la arcena del Callao. No sé si conoces el Callao. No sé si alguna vez te habrás ido al Callao a pasear en botecitos. No sé si alguien habrá hecho esa experiencia alguna vez. Te cobraban 5 son nomás, ¿ya? Ahora también creo que se hace, ¿ya? Pero yo he ido durante la pandemia, pero a la punta, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a pasar? Ellos están en el muelle de Arcena. El muelle de Arcena era el lugar donde se desembarcaban los productos de los barcos. O sea, era el lugar donde se tenía el comercio externo peruano. No habían grúas, así que todo dependía de los hombros, los estibadores de los trabajadores. ¿Ya? Ellos son los que llevan productos al barco para la exportación y los que desembarcan los productos para la importación. Estos trabajadores del muelle hicieron 18 días de huelga de brazos caídos. En castellano, ni subieron ni bajaron productos. En castellano, el comercio internacional se paralizó. Y es por eso que Billinghurst tiene que acercarse a negociar con ellos y le va a plantear qué cosas quieren para no seguir haciendo huelga. Y la respuesta era fácil, ¿no? Yo quiero las 8 horas de trabajo. Así que en las negociaciones, como eran varios días los que estaban haciendo huelga, Billinghurst le dijo, ya, te va a las 8 horas, pero solo para ti. Así que durante el gobierno de Billinghurst, no se olviden, se establece la jornada de 8 horas, pero solo para los obreros del muelle. Y Billinghurst le decía, para ustedes nomás, no le digan a nadie que le dé este beneficio. Así que los trabajadores del muelle celebraban, pero nunca falta alguien que sopla. Y los trabajadores del muelle le van a decir a los otros gremios, voy a mandar las 8 horas, así, 8 horas mandado. Oye, ¿cómo lo has conseguido? Hice 18 días de huelga, pues. Ya, ahí está, esa es la forma. Así que los otros van a decir, oh, mira, qué bien por nuestros compañeros del muelle. Pero si ellos han hecho 18 días de huelga, yo voy a hacer 25, pues. Y las huelgas se comenzarán a multiplicar y Billinghurst ya no pudo controlar el movimiento obrero. Billinghurst, sin el movimiento obrero, ya sin el movimiento obrero tenía al ejército y al Congreso del Partido Civil al frente. Y lo van a terminar sacando. Se da un golpe de Estado dirigido por Óscar R. Benavides, héroe nacional que nos había defendido de Colombia. Así que Benavides nos defendió del enemigo externo y nos va a defender del desorden interno. Ese va a ser parte de la campaña. Benavides da golpe de Estado, sacan precisamente a Billinghurst y tenemos el gobierno de Óscar R. Benavides.
Este personaje derrocó a Billinghurst, que no tenía apoyo del Congreso, porque eran de la oposición del Partido Civil, y con eso Benavides toma el control del gobierno. Benavides de frente dice que no tiene intenciones de quedarse en el gobierno por mucho tiempo, sino que él iba a terminar restituyendo el orden, iba a terminar convocando elecciones y que luego de eso iba a haber un presidente formal en el país. Bueno, entiéndase, sacó a Billinghurst y llega alguien del Partido Civil. Ahora, durante su gobierno van a haber algunos casos. Un dato mínimo, se comienza a circular el papel moneda. Profesor, ¿qué es el papel moneda? Los billetes. ¿Ya? Los billetes. Hasta antes de eso, después de la guerra con Chile, la gente no confiaba en los billetes porque eran papel. Así que las monedas nuevamente eran de metal, aunque no eran ni plata ni oro. ¿Ya? No te olvides tú, estaba el sol de plata de Cáceres, la libra peruana de oro desde Piérola, y eso se comenzó a circular, pero también comenzaron a salir billetes. Como la economía de Perú era estable, se aceptaba. Por otro lado, se apertura el canal de Panamá, profe, y ¿qué tiene que ver para nosotros, Perú, el canal de Panamá? Me parece que te has equivocado. No me equivoco cuando estás hablando con Pancho. ¿Ya? Yo no me equivoco. ¿Ya? A ver, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Aquí está América del Sur. ¿Ya? Igualita. ¿Ya? Igualita. Ahí está. ¿Ya? América del Sur. Porque está América del Sur. Aquí está América del Sur. Ahí está, mira, igualitita. Ahí está. Ya, uno ha estudiado en Bellas Artes durante mucho tiempo. Ahí está. Es un río que se ha cruzado por ahí. Entonces, mira tú. Esa es América del Sur. Perú está por acá. ¿Ya? Aquí está Perú, mira, igualito. ¿Ya? Igualito, igualito. ¿Ya? Y el canal de Panamá está acá en Panamá. Pero se llama canal de Panamá. El canal de Panamá, no te olvides, y hay que ir recordando el dato para la próxima clase. Panamá era un país reciente. Hace tiempo atrás, era una provincia de Colombia y Estados Unidos promovió la independencia panameña. Le prestó dinero y armas para que se pelee contra Colombia, y una vez que Panamá logró su independencia, Estados Unidos le dijo, ya, págame lo que me debes. Y Panamá dijo, no tengo plata, ese recién me acabo de formar. No me interesa, no es mi problema, compadre. Si no tienes plata para pagarme, me vas a dar un pedazo de territorio en la zona más estrecha entre el Atlántico y el Pacífico para poder hacer un canal que facilite la actividad comercial. ¿Profesor de qué? A ver, no te olvides. Para acá al norte, encima de la computadora, está Estados Unidos con su salida por el Atlántico hacia el territorio europeo. ¿Ok? Pero el territorio occidental de los Estados Unidos, ¿cómo hacía para poder tener comercio con Europa? Posibilidad 1, vías ferroviarias. ¿Ya? Pero las vías ferroviarias eran bastante largas. La otra opción era por mar, pero la otra opción por mar era darse toda la vuelta por acá para llegar hasta Europa. Si eso para nosotros era complicado, para Estados Unidos era más lejos, a menos que haya un atajo, y el atajo era por el canal de Panamá. Ya, profe, te entendí. Entonces, el canal de Panamá sirve para que las embarcaciones comerciales norteamericanas faciliten su comercio con Europa a través de este camino. Perfecto, esa es la respuesta. ¿Ya? ¿Y qué tiene que ver con el Perú? Que es que no te olvides, Perú también hacía esta ruta para poder viajar hacia Europa, pero era larga y costosa. Pero ahora, gracias al canal, era mucho más fácil para nosotros y a Europa también. Claro está que teníamos que pagar por cruzar por el canal de Panamá, pero esto facilitaba nuestra actividad comercial. No te olvides, ese dato va a ser importante, ya importante. Siguiente dato, ya siguiente dato. Dice acá, ya dice acá. Durante este periodo, ¿qué pasó? Te expliqué hace un rato, ya te expliqué hace un rato. A ver. Iniciada la Primera Guerra Mundial, porque no te olvides, acá dice este dato, durante el gobierno de Óscar R. Benavides, que gobierna del 14 al 15, estalló la Primera Guerra Mundial. A mí me gusta decir esto, no sé si alguien recordará este dato, yo siempre digo que Benavides termina siendo ya el anticristo, ¿ya? Y profesor, ¿y por qué Benavides termina siendo el anticristo? Porque lo que hay que tomar en cuenta, es que cada vez que fue presidente hubo guerras mundiales. Él fue presidente del 14 al 15, comenzó la Primera Guerra Mundial. Él fue presidente del 33 al 39, comenzó la Segunda Guerra Mundial. Felizmente se murió el tío, ¿ya? Y esperemos que no tenga hijos, si no nace la tercera o la cuarta. Así que cualquier candidato que sea Benavides, no vote por él, ¿ya? Si no, Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Durante su gobierno, cuando comienza la Guerra Mundial, Inglaterra comienza a retirar sus inversiones de América Latina para financiar su presencia en la guerra. Y en ese lapso, desde que comienza la guerra hasta el año 15, la economía peruana se ve muy perjudicada, porque los ingleses están llevando sus capitales. Ahora, poco a poco,
es Estados Unidos, no te olvides tú, quien va a comenzar a comprar las empresas inglesas, logrando equilibrar la economía nuevamente. ¿Sí? No te olvides ese dato fundamental. Segundo caso, ya segundo caso. Producto de ello, la London Pacific, empresa inglesa que extraía el petróleo de la zona de Talara, de la Brea y Pariñas, va a retirarse del Perú. Pero lo hace con dos cuestiones. Ellos nos tenían una fuerte deuda tributaria al Estado peruano. Y segundo, ellos no solamente se van, sino que venden la extracción del petróleo de Talara a una empresa llamada Standard Oil. No sé si ya llegaron a ese tema de Historia Universal. La Standard Oil le pertenece a la familia Rockefeller, la empresa que monopoliza la venta de combustible en los Estados Unidos. Y la Standard Oil le va a terminar comprando la explotación del petróleo en la Brea y Pariñas a la London Pacific en el Perú. Perú interviene, le dice, mira, está bien, se han vendido la explotación, muy bien. Pero es decir, Standard Oil, tú que eres la nueva dueña, te comentaré que si tú adquieres los activos, adquieres también los pasivos, en castellano. ¿Cuáles son los activos? Los activos terminan siendo la ganancia que vas a terminar teniendo producto de la explotación del petróleo. Pero los pasivos son la deuda tributaria que él me tiene. Si quieres trabajar, págame la deuda. La Standard Oil, súper adinerada, ya charlaba, decir, don't problem, ya hay money cash, pago la deuda, no hay problema, ya no hay problema. Pero la Standard Oil, desgraciada, porque es lo mínimo que se le puede decir, terminó creando una subempresa llamada International Petroleum Company, la famosa IPC, que se va a convertir en un problema para el país, la IPC. Entonces, la IPC llega a Talara y dice, bueno, yo voy a explotar petróleo ya de este territorio. Así que el gobierno va a decir, muy bien, ¿y tú quién eres? Ya, yo llamarme IPC, entonces voy a explotar petróleo. El gobierno va a decir, mira, acá había una empresa que se llama Standard Oil, que quiere explotar petróleo. Ah, sí, Standard Oil me vendió a mí el derecho de vender petróleo. Yo explotar petróleo, él pagarte deuda. Y el gobierno le dice, oye, ¿tú crees que soy Gil? Ya, no. Mientras que no haya platita acá en la mesa de la deuda que me tienen, tú no explotas petróleo. Así que la IPC decía, pero este es mi contrato con el estándar, y el gobierno peruano le decía, me lo pasó. No lo voy a terminar aceptando, ya no lo voy a terminar aceptando. ¿Quieres explotar el petróleo? Págame primero. Y comienza todo un proceso legal. Acá dice, se inician problemas legales. El gobierno peruano no le permite al IPC extraer el petróleo, que hasta que no le pague comienzan los juicios. Juicios que uno a uno fue ganando el Perú, uno a uno, todos los procesos legales, en todas las instancias. Pero la Standard Oil, la IPC apelaba. Profesor, ¿y cuándo se resolvió ese tema? 11 no leía todavía. Pero no se olviden, ¿eh? Ahí está el tema de la IPC flotando. La próxima clase tengo que retomar el tema. Final del gobierno de este periodo. En el año 1914, como te dije, comienza la Primera Guerra Mundial. Y para el año 15, se establece una presión política para que Benavides deje el gobierno, se hacen nuevas elecciones, y José Pardo Ibarreda, por segunda vez, va a terminar siendo electo en la presidencia de la República. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó entonces? Reina la rata. A ver. Lo que va a suceder es que con Pardo Ibarreda hay una situación que le es muy favorable. La guerra mundial está en pleno desarrollo y Estados Unidos está comprando cada vez más las empresas inglesas en la región. El Perú, como varios otros países de América Latina, van a terminar aprovechándose de la necesidad de recursos para la guerra y van a comenzar a vender materias primas a precio de mercado a los Estados Unidos. Profesor, ¿qué es eso de precio de mercado? Por ejemplo, como hay una alta demanda de uniformes para los hombres que van a la guerra, entonces hay una alta demanda de materias primas como el algodón y la lana. Por lo tanto, como hay una alta demanda, el precio comienza a crecer. Y los productores de algodón y lana, el Perú, se van a ver muy beneficiados. Segundo, no solamente eso. Para el campo de batalla se necesitan productos enlatados de comida y productores agroexportadores como el Perú se van a ver muy beneficiados. Se necesita hierro, se necesita acero para las armas y los productores de materias primas como metales, el Perú se va a ver muy beneficiado. En el contexto de la guerra, por tanto, el precio de las materias primas sube y eso va a terminar permitiendo, uno, que se formen muchas nuevas empresas para terminar satisfaciendo la demanda de los recursos que pide Estados Unidos.
generando para los empresarios muchos ingresos y para la gente muchos puestos de trabajo. Muchos puestos de trabajo. Y para el Estado, por el tema de impuestos, también hay muchas ganancias. Entonces, el Perú viene teniendo una época de bonanza económica por el incremento de las exportaciones y el alza en precio de los productos que se vendían, materias primas. Segundo, el Perú, ¿qué posición tiene en la Primera Guerra Mundial? O sea, a favor de quién está o en contra de quién está. Primera cuestión a tomar en cuenta es que el Perú no le declara la guerra a nadie. El Perú no le declara la guerra a nadie. ¿Qué va a hacer el Perú? Perú va a romper relaciones diplomáticas con el Imperio Alemán. En castellano, ¿qué significa? Ya que nosotros expulsamos al embajador de Alemania y traemos a nuestro embajador del territorio alemán. ¿Con qué argumento? Por el hundimiento de la embarcación Lorton. Me olvidé de poner ese dato acá. Es un dato menor, pero de todas maneras. Profesor, ¿qué era la embarcación Lorton? La embarcación Lorton era una embarcación comercial peruana que terminaba vendiendo salitre a Inglaterra. Recuerden que en la Primera Guerra Mundial, Alemania hunde este barco como varios otros barcos de otros países con submarinos, ¿ya? Y el Perú va a terminar diciendo, ajá, tú le has pedido perdón a todos los países a las que le has hundido embarcaciones, incluso a Argentina, y a nosotros no. Ah, como no has pedido perdón a mí, entonces déjese mi amigo, pero rompemos relaciones diplomáticas. Ese es el paso previo siempre a declarar una guerra. Pero el Perú no se quería meter en ello. El Perú era amigo, socio comercial de los Estados Unidos y se termina declarando en confrontación con Alemania, pero no le declara la guerra. Ahora, ¿qué va a terminar pasando? En el contexto de plena Primera Guerra Mundial, hay otra cuestión que termina siendo muy especial, ¿ya? Muy especial. Dije hace un rato, sube la cantidad de exportaciones, sube el precio de los productos, ya sube el precio de los productos, pero todavía no terminamos teniendo resultados reales. Ahora, entre el año 14, que comienza la guerra, hasta el año 18, las exportaciones suben. Pero se aguanta. ¿En qué año culmina la Primera Guerra Mundial? Eso es algo que lo van a ver con el profesor de Historia Universal. Pero recuerden que la guerra militarmente acaba en 1918 con la firma de, digamos así, la rendición de Alemania en la paz de Compiègne. Pero la guerra acaba legalmente en 1919. Desde que Alemania se retira, la guerra ya acabó, militarmente hablando. O sea, como ya no hay más conflictos, Estados Unidos no tiene por qué comprar muchas materias primas, porque ya no hay mucha necesidad de armas y recursos en el campo de batalla. Por lo tanto, como Estados Unidos reduce las importaciones, nuestras exportaciones van decayendo. Las empresas que nacieron para la coyuntura de la Primera Guerra Mundial se fueron desactivando y la gente que consiguió chamba, pues ahora se queda sin trabajo. Así que por lo tanto la gente pasó de tener trabajo y ganar su sueldo a no tener trabajo y no ganar nada. Así que la situación se comienza a poner complicada. Los alimentos se encarecen, ya no hay trabajo. ¿Y quién tiene la culpa? Ah, profe, la Primera Guerra Mundial. Sí, pero la gente nunca le echa la culpa al contexto internacional. La gente le echa la culpa al gobierno. El gobierno es malo, el gobierno no sabe manejar la economía, la crisis es culpa de Vizcarra, no importa el coronavirus y que se haya terminado deshaciendo el comercio internacional. No importa, Vizcarra tenía la culpa. En este caso, Pardo tenía la culpa. ¿Qué pasó ante eso? Como la gente no tenía chamba, ahí recién comienzan a protestar, con fuerza, ya, con fuerza. Y los obreros salen a las calles a protestar por el tema laboral, ya, por el tema laboral. Y van a terminar exigiendo la división del día en 3 grupos de 8 horas. Ese termina siendo el reclamo. 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para terminar cultivándose, tanto en el ocio como en el aspecto educativo. Ese era su reclamo. ¿Por qué reclamaban eso? ¿Ya? ¿Por qué reclamaban eso? Porque el reclamo en realidad terminaba siendo más profundo. Ellos decían, mira, yo trabajo en una empresa donde trabajo entre 10 y 12 horas al día. El salario que me pagan es muy bajo y con eso no puedo mantener a mi familia. Si quiero mantener a mi familia, tendría que hacer doble turno, pero no puedo hacer doble turno de 10 horas, ¿verdad? Porque en qué momento me desplazo, en qué momento como y en qué momento duermo. No se puede. Ahora, si hubiera una división del tiempo en 3 grupos de 8 horas, entonces yo podría trabajar a doble turno y podría descansar mis 8 horas por lo menos. Ese era el reclamo de los obreros, ¿ya? Y como la situación económica se ponía complicada y las protestas se hacían más grandes, Pardo, como una forma de bajar las tensiones, decide establecer una reforma laboral. Y la reforma laboral estableció la ley de 8 horas general, o sea, 8 horas a nivel nacional para todos los trabajadores, con descanso dominical, ¿ya? Y con un reglamento especial para el trabajo de las mujeres y los niños. Por eso, ¿cuál es el reglamento especial? El reglamento especial es que las mujeres trabajaban 2 horas menos, ¿ya? En algunos casos, y 4 horas menos en otros casos.
Pero por otro lado, la mujer embarazada, por ejemplo, no podía trabajar o podía dejar de trabajar un mes antes y 2 meses después, con la obligación de que se les reponga posteriormente su centro de labor. Los niños no debían trabajar y si había una obligación de trabajar o una necesidad de trabajar, que lo hicieran, pero con una cantidad de horas reducidas para que pueda terminar teniendo acceso a la educación. Cosas como ellas se van a terminar estableciendo. Ahora, profe, ¿y cómo seguía el tema laboral? El tema económico seguía fregado, seguía fregado. Y muchas voces terminaban diciendo, hay que sacar a Pardo, hay que hacer un golpe de Estado y lo sacamos, ¿ya? Pero por otro lado, no nos olvidemos otra característica general de la República Aristocrática. Hay mucha estabilidad política. Solamente había un golpe de Estado durante todo este periodo. Entonces como que la gente decía, golpe de Estado, como que qué aburrido, ¿no? Como que se gasta tiempo. Entonces mejor no, ya Pardo está por acabar su gobierno. Mejor vamos a esperar que salga y escojamos un nuevo presidente que no tenga nada que ver con el partido civil, pero que tenga experiencia en el gobierno. Ese era un caso complicado. Que tenga experiencia, pero que no sea el partido que ha gobernado los últimos 20 años, o sea, ¿quién podría ser? Habían 3 candidatos, aunque eso ya lo vemos con detalle en la próxima clase. Andrés Avelino Cáceres, Guillermo Billinghurst y Leguía. 3 hombres, 3 nombres. Cáceres, un tipo viejísimo. Cáceres, siempre hago recordar, para que entiendas qué tan viejo era Cáceres. Cáceres había peleado en la guerra contra Chile, la guerra contra la Confederación Peruana Boliviana. Estamos hablando de 1839. En ese tiempo ya tenía como 20 años, ¿ya? Es del año 1819. Para 1919 el tío tenía casi 100 años. Era un fósil viviente. La gente decía, no, muy viejo, no va a poder jugar. Billinghurst no había sido el partido civil, lo sacaron por golpe de Estado por las protestas que se habían terminado desencadenando. Entonces, Billinghurst, no, mucho problema con Billinghurst. Leguía. Billinghurst había votado a Leguía del país y Leguía se había ido a trabajar a los Estados Unidos, que era la mayor economía mundial en ese entonces. Y Leguía había renunciado al partido civil porque no lo quisieron apoyar en el golpe de Estado que se quiso hacer en su contra. Así que Leguía aprovechó eso y se va a convertir en el candidato vencedor en las elecciones presidenciales. Pero eso ya es parte del oncenio que vemos en la próxima clase. Terminamos la clase con este último dato. También durante el gobierno de Pardo, y en este periodo, durante y posterior a la guerra, aparece una rebelión, un levantamiento, ¿ya? De un personaje mestizo, ¿ya? Que es Teodomiro Gutiérrez Cueva, que se hace llamar Rumimaki o Puño Piedra, ¿ya? Rumimaki es un caso particular, porque la rebelión, ¿dónde se va a terminar produciendo? No dice acá, creo, ya no sé si le estoy poniendo mi rostro por encima, no, no está. Su rebelión se va a terminar produciendo en Huancané, Puno, ¿ya? Huancané, en la zona de Puno. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Ya? ¿Qué es lo que ha pasado? En el caso de la rebelión de Rumimaki, se va a terminar utilizando la prensa para poder denunciar y organizar una protesta contra los gamonales, contra los dueños de tierras en la zona altoandina. ¿Por qué? Porque estos patas, durante el proceso de la guerra, cuando el precio de la lana había terminado subiendo para poder exportarla, para poder hacer uniformes, ¿qué pasó? Estos gamonales, hijos de mala sangre, ¿qué es lo que hicieron? Terminaron ampliando sus territorios, quitándole las tierras de pastoreo a la población común y corriente, a la población de pastores, ¿ya? Les quitaban las tierras para pastar a sus animales y le decían, ¿quieres que tu animal termine comiendo bichu en mi territorio? Porque ahora es mi territorio. Está bien, te permito, pero me tienes que dar 2 o 3 alpacas, ¿ya? Entonces la gente veía cómo el abuso de estos gamonales los perjudicaba económicamente y los empobrecía más. Y por eso es que ante la explotación y el maltrato contra la población indígena de la zona de Puno, Rumimaki organiza esta protesta. La protesta además se hizo mayor, ¿por qué? Por lo que te decía hace un rato, no te olvides el concepto de la República Aristocrática. Gobierno de la oligarquía y ellos manejan no solamente el gobierno municipal o presidencial, también manejan el poder judicial. Y por más que las protestas eran legales, por más que había un reclamo judicial, igual ellos terminaban teniendo el poder judicial de su lado. Así que eso generó que la protesta sea fuerte. Ellos tenían el objetivo, como dice abajo, de crear un Estado federal. O sea, que Puno sigue siendo el Perú, pero con unas leyes autónomas para que pueda haber una mayor reglamentación. La protesta, al fin y al cabo, terminó siendo derrotada, ¿ya? Terminó siendo derrotada. Pero lo que hay que tomar en cuenta es que está sucediendo lo que el Partido Civil no quería, que comiencen a haber protestas por todos lados y se escuchen en todos lados. O sea, su poder o su control se ha debilitado realmente. Y eso es lo que va a pasar. Todo esto facilita, repito, el ascenso de Leguía al poder, y eso es algo que ya tenemos que ver todavía en la clase de la próxima semana, el oncenio de Leguía.
Ahorita lo que hay que ver es las preguntas. A ver, aquí están. Las preguntas de la semana. Confírmame por el chat si se logran ver las preguntas para poder ver tus claves en los 7 minutos que faltan. Sí, perfecto. No sé si se levantaron temprano y terminaron viendo las dirigidas, ya, para poder, o ya han estado viendo las respuestas mientras estabas trabajando conmigo. Entonces, vamos a ver las respuestas de estas preguntas. Me dice acá, pregunta número 1. Respecto a las siguientes proposiciones relativas a los hechos ocurridos durante el primer gobierno de Leguía, marque lo verdadero o falso. Dice, ¿se promulgó a favor de los obreros la ley de accidentes de trabajo? ¿Verdadero o falso? ¿Ya? ¿Qué dices tú? Ponle B, ponle F, ahí en el chat. ¿Ya? En la 1, verdadero o falso, esa primera afirmación. ¿Ya? La primera es verdadera, sin duda. ¿Ya? La ley de accidentes de trabajo, después de la huelga de 1911. Ya me acordé, recién, mira, acabó la clase, recién me acuerdo el nombre. Son los trabajadores del gremio textil Vitarte y de la hacienda Chicama, en la zona de Trujillo, los que habían organizado esa protesta. La primera está bien, dice, prohíbe Brasil de marcarnos su frontera mediante el Tratado de Velar de Río Branco, ¿verdadero o falso? ¿Qué es tú? Verdadero también, ¿sí o no? ¿Ya? La 3 me dice, se puso fin a la demarcación limítrofe con Bolivia con el Tratado Osma-Villazón. El Tratado Osma-Villazón fue para definir la frontera del lago durante el gobierno de López de Romaña. Acá se hace el Tratado Paul Bustamante por límites territoriales, ¿ya? Así que la tercera es falsa, como tú ya pudiste haber sacado la clave. La 4 me dice, se inició la lucha obrera por las 8 horas de trabajo reclamado por el gremio de panaderos Estrella del Perú. ¿Se inició la lucha obrera? No, la lucha obrera se inicia durante el gobierno de Pardo. Así que la respuesta termina siendo D de dedo. ¿Ya? D de dedo. Es la clave para esta pregunta número 1. Nos vamos a la pregunta número 2. Me dice, siendo Billinghurst alcalde de Lima, entre el 9 y el 10 se estableció medidas como el subsidio de alimentos, la construcción de viviendas a bajo costo y la aprobación de beneficios sociales para los obreros. Esta medida tuvo como objetivo, ¿ya? Dice, conseguir un respaldo popular para las elecciones presidenciales de 1912. ¿Qué dices? ¿Ya? Eso no es. La A me dice Urco, profesa, eso, yo confío en ella. Dice, B, eliminar el movimiento sindical de tendencia anarco-sindicalista. Eliminar, no, al contrario, él va a terminar apoyándose mucho en el movimiento obrero. Impulsar el desarrollo de un mercado interno ante la crisis económica internacional. No, la cuestión, si bien eran mercaditos, eran mercados para la venta de abarrotes, pero el objetivo era político, conseguir el voto de esta gente en las próximas elecciones. D, evitar la implantación de un gobierno socialista respaldado por los sectores proletarios. Gobierno socialista no, porque recuerden que el movimiento obrero es de tendencia anarco-sindicalista, el socialismo recién en la época de Oncenio. Así que la clave es la A de avión en esta pregunta número 2. Pregunta número 3. Dice, tras una serie de fuertes protestas antes y durante los comicios de 1912, en la que la Junta Electoral Nacional estaba controlada por el Partido Civil, las elecciones que se realizaron en mayo se anularon porque no consideraron legales al no sufragar a un tercio de los ciudadanos hábiles para votar, como mandaba la Constitución del 60. Como te dije, si un tercio de los votos era declarado nulo, se anulaba el proceso electoral, ¿ya? Frente a esto, el Congreso, como te dije, como se anulaba el proceso electoral, ¿qué pasaba? El Congreso vigente tenía que escoger al presidente. Y al final escogieron a Billinghurst por presión de los obreros, no te olvides. Les dice, ¿proclamó como presidente ante los Piga? No, lo van a proclamar a Billinghurst. ¿Prorrogó el gobierno de Leguía? No, acabó su gobierno del 12. Eligió como presidente a Billinghurst por presión de los obreros y le entregó el poder al Partido Civil. No, Billinghurst es el que va a ganar por la presión que te había comentado. La clave es la C entonces. Pregunta número 4. Vamos a la 4. Vamos a borrar el chat de acá, vamos a cambiar mi hermoso rostro a un lado y nos vamos a la 4. Dice, las medidas del gobierno de Billinghurst, como la reducción de los ingresos asignados al ejército, la aprobación de leyes, pasando por alto la autoridad del Congreso, la organización de marchas populares como respuestas a las conspiraciones contra su gobierno, la repartición de las armas a sus partidarios populares y la intención de cerrar el Congreso civilista, llevaron a la oligarquía a organizar. O sea, este trabajo entre Billinghurst y los obreros, ¿ya? Este intento de terminar cerrando el Congreso, ¿ya? Que lo obstruía, hizo de que el Partido Civil, ¿cómo reacciona la oligarquía? Votando Billinghurst, ¿no? Organizan un golpe de Estado y lo votan, ¿ya? Dice, ¿qué es lo que organiza la oligarquía? Elecciones anticipadas para dar fin al gobierno de Billinghurst. No, golpe de Estado militar.
Marchas populares en respaldo al civilismo y en su dominio del Estado, NEL. Golpe de Estado con apoyo militar contra Billinghurst y de una conspiración contra el gobierno de Billinghurst que al final fracasó. No fracasó porque lo sacaron. Así que la respuesta termina siendo la C, el golpe de Estado de Óscar R. Benavides, como bien dice Urco por interno. Pregunta número 5. No te olvides, en la 4 es la C de casa. 5. Dice, dado los siguientes enunciados, elegir la alternativa correcta respecto a los hechos desarrollados durante el gobierno de Billinghurst en la República Aristocrática. Lo correcto. A ver, ¿qué es lo correcto? Dice, 1. Su gobierno brindó, ahí falta una tilde, brindó la ley general de las 8 horas generales, o las 8 horas de trabajo. La ley general no, la ley parcial solamente para los trabajadores del muelle. Entonces la 1 es falsa. ¿Ya? La 1 es falsa. Con eso A y C y ya fue. ¿Ya? La 2. Defendió los intereses de la oligarquía agroexportadora, Billinghurst, ¿ya? Pero si va a terminar permitiendo las huelgas y demás. Ese es falso también. Entonces ya tenemos la clave de ser 3 y 4. Se enfrentó, otra tilde falta ahí, en las elecciones políticas de 1912 el candidato Antero Espiga, sí, y gana por presión ante el Congreso. Y la 4, su gobierno se caracterizó por tener una tendencia marcada populista con el movimiento obrero, no te olvides tú. Así que la clave en la 5 es la D de dedo, como bien nos está diciendo acá en el chat. ¿Quién ha puesto? Urco de nuevo. ¿Dónde están los demás? Se fueron al descenso. ¿Dónde está? ¿Qué pasó con ellos? Pregunta número 6. Hechos producidos durante el breve gobierno de Óscar R. Benavides. ¿Se promovió el reglamento de huelgas? No. Con respecto al reglamento de huelgas, Benavides llega y elimina el reglamento de huelgas, las ilegaliza, así que no hay protestas en las calles, porque él gobierna para el Partido Civil, no te olvides. ¿Se promulgó la ley de accidente de trabajo? NEL. Eso pasa en el gobierno de Billinghurst. 3. Problemas con International Petroleum Company. Claro, quieren comenzar a explotar el petróleo, pero no le dejamos porque no están pagando la deuda. Así que la clave termina siendo A, solo 3. ¿Ya? Entonces ahí deben haber marcado, ahí está Zaire, que se aferra a mantenerse en primera, ¿ya? Y Aldair, que están poniendo ahí sus datos, la clave es la A. Pregunta número 7. Dice, dice, el juicio iniciado a la IPC durante el primer gobierno de Benavides responde ¿a qué? Responde, dice, a la defensa de los intereses de la burguesía proletaria nacional, a la burguesía, petrolera nacional. No había una empresa peruana que quiera tener el control de este recurso, así que no tenía nada que ver. No quería reconocer las deudas impagas de la empresa London Pacific al Estado peruano. Ese era el problema, ¿no? No me pagas la deuda, no te dejo trabajar. Así de simple, como dice Urco. Así que la clave es la B. Vamos, faltan 3. Dice, la Gran Guerra, no te olvides que la Gran Guerra es la Primera Guerra Mundial, se produjo en el mundo entre el 14 y el 18, ¿ya? Y tuvo efectos o repercusiones en el Estado peruano. Entre ellas tenemos, ¿qué efectos trae la Primera Guerra Mundial para nosotros? Desabastecimiento de alimentos y aumento de los precios. Mira, puede ser, esta es una pregunta media complicada. Ya, ahorita voy a explicar eso. Dice, 2, aumento de las exportaciones hasta en 300% que terminó beneficiando a la oligarquía. Por supuesto, ¿no? Crecen las exportaciones de azúcar, de algodón, de minerales y el grupo empresarial se beneficia mucho. La 2 es correcta, ¿ya? Dice, las primeras movilizaciones obreras en busca de derechos laborales. ¿Primeras? No, ya habían existido anteriormente marchas y protestas anteriores, ya desde el año 4. Entonces, no son las primeras, pero son las que van a generar las 8 horas de trabajo. Entonces, yo entiendo que el profe que ha hecho esta pregunta, porque me la pasó, no me acuerdo si Laureano o Julio Espinosa, estaba pensando en la pregunta número 2, y su clave debería ser la D. Ahora, la primera tiene un pequeño problema, y te explico por qué. ¿Ah? Te explico por qué. Se me pasó verla bien, recién estoy viendo bien esa pregunta. A ver, como estamos en guerra mundial, digamos, el precio del azúcar crece. Vamos a suponer que un kilo normalmente antes de la guerra mundial de azúcar era 2 soles, pero ahora pasa a valer 6 o 7 en el mercado internacional. Estados Unidos paga eso. Entonces, si tú fueras empresario azucarero, ¿dónde venderías el azúcar? ¿En el Perú o en Estados Unidos? Dame tu respuesta. ¿Ya? Repito, antes de la guerra, el precio del azúcar en el Perú era 2 soles, pero ahora Estados Unidos por la guerra lo está comprando a 7 soles kilo. Entonces yo digo, yo como empresario, yo quiero ganar más plata, lo vendo Estados Unidos. Por lo tanto, los productos ya en el mercado peruano se reducen. Ya se reducen. Si se reducen, ¿qué pasa con su precio? Sube su precio. Primer factor. Segundo factor, ya, ahí justo lo que quiero llegar, Jennifer. Segundo caso. Como el Perú está vendiendo materias primas a Estados Unidos, ellos nos pagan ¿con qué nos pagan? ¿Con gracias o con qué moneda nos pagan?
Respóndeme, ¿ya? Para ver tus conocimientos de economía. Nos pagan con dólares, muy bien. Si nos pagan con dólares, ¿qué pasa con la moneda nacional? ¿Qué pasa con la moneda nacional? Respóndame, ¿qué pasa con la moneda nacional? A mayor cantidad de divisa externa, la moneda nacional se devalúa. Y como la moneda nacional se devalúa, lo que puedes comprar con tu moneda nacional es cada vez más poquito. Entonces, ¿qué pasaba? En el mercado, o los empresarios hacendados, ¿qué es lo que hacían? Decían, a ver, lo que vale es el azúcar, no vale la papa, ¿ya? No vale, digamos así, que la alverjita, no vale la vainita, no vale la lechuga, no vale la zanahoria, vale el azúcar. Entonces, si yo tengo 500 hectáreas de tierras para cultivar, ¿qué haces tú? ¿500 hectáreas de azúcar o 500 hectáreas de papa, quinoa y camote? Produces azúcar, que es lo que más se está vendiendo, es lo que más paga. Entonces, lo que sucedió es que al hacer esto, la producción de alimentos de pan llevar se reduce y sus precios se terminan aumentando. Ahora, entonces, profe, la primera está bien, pe. Lo que pasa es que esa primera tiene una palabra con la que podemos jugar, que es la palabra esta, desabastecimiento. No es que haya desabastecimiento. El desabastecimiento es cuando no hay productos. A ver, vamos a ponernos en épocas iniciales de pandemia. ¿Te acuerdas los problemas que habían por el papel higiénico? ¿Cómo terminó subiendo su precio porque no habían en los supermercados y en las tiendas los escondían y el precio comenzaba a subir? Porque había desabastecimiento, no había producción y el precio se elevaba. Entonces, ¿qué pasó? ¿Ya? ¿Qué pasó? Acá es lo siguiente. No hay desabastecimiento. Hay, pero no hay tanto. Y como no hay tanto, entonces el precio sube. Sí hay aumento de precios, pero no hay desabastecimiento de alimentos. Solamente es demasiada, como está poniendo Jennifer, es demasiada la demanda y los precios se inflan. ¿Ya? Hay productos, pero los precios están caros. ¿Ya? Están caros. Entonces, no hay desabastecimiento. ¿Ya? Lo que hay es una escasez, pero no hay desabastecimiento. Hay, pero están muy caros, porque la mayoría se está yendo al mercado externo. Vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Tú vas al mercado y quieres comprar arándanos, ¿ya? Arándanos. Bueno, o palta, por ejemplo. El precio de la palta se elevó mucho. O sea, yo tengo ahorita 25 años, ¿ya? Yo tengo 38. Pero, por ejemplo, un kilo de palta ahorita está, una palta fuerte, ¿no? Ya está 8 soles kilo. Bueno, hay que tomar en cuenta que eso, cuando yo tenía 16, 17 años, era imposible. O sea, las paltas estaban un sol 50 kilos, 2 soles kilo. ¿Por qué se han cuadruplicado? Porque la palta es parte de un mercado internacional. No hay desabastecimiento, ¿ya? Hay poca palta. Y como hay poca palta, la mayoría de la palta va al mercado externo por mayor precio, ¿ya? Porque se paga más, ¿ya? Igual que los espárragos y otros productos más. Entonces, es parte del tema. Entonces, no hay desabastecimiento. Existe, hay, pero está muy caro, ¿ya? Y la gente que no tiene plata, que es el pueblo, no puede terminar pagando. Por eso es que hay aumento de precios, pero no hay desabastecimiento. Entonces, la mejor clave, así, jalándole de los pelos, terminaba siendo la clave de dedo, ¿ya? Solo la 2. Nos dejan las migajas o los productos de menor calidad. Yo voy a poner un ejemplo, ¿ya? Más bacán todavía, el café, ¿ya? Pregunta, ¿alguien de ustedes toma café, ya? ¿Café clase A? O sea, el café que se vende a Estados Unidos, a Europa, café gourmet. ¿Alguno de ustedes toma ese tipo de café? No, pues papi, tú tomas cafetal. ¿Ya? Y tu cafetal termina siendo el quemado del quemado del quemado del café, ¿ya? Y te cuesta 2 soles, 3 soles, ¿ya? Pero estos cafés gourmet son carísimos. Tú, ni café tómalo, te toma Eco, dicen, ¿ya? Entonces, terminan siendo carísimos, ¿ya? Carísimos. O sea, una tacita de café, yo una vez he tomado ese café, ¿ya? Una tacita de café termina costándote en algún lugar muy pituco en Lima 50 soles, tacita, ¿ya? Tacita, ¿ya? Y cuesta caro porque es un café que a nivel internacional se vende. Lo producen acá en Ayacucho, ¿ya? Pero a nivel internacional pagan más. Así que allá venden los productos de mejor calidad y acá no dejan ver la basura, ¿ya? Esa es la que hay que tomar en cuenta en este caso. Precisamente lo que está diciendo Jennifer, ¿no? Ese es el que se come el mono y después lo bota. De ahí se saca el café, ya de ese excremento así que lo ha terminado fertilizando, de ahí se termina sacando el café de mejor calidad. ¿Ya? Es el que come yo, el café de caca. 50 mangos de la tacita, ¿ya? ¿Ya? Así dice, así ha pasado. Rico. A ver, pregunta número 9, ¿ya? Pregunta número 9. ¿Por qué pagaste tanto por café? Es que era una reunión
política, ya que a veces hay que hacer inversiones para obtener beneficios. Pregunta número 9. Dice, a partir de 1914, el capital norteamericano se hizo preponderante en la economía peruana. Lo que significó, ¿ya? Lo que te decía hace un rato, ¿no? ¿Ya? Que a partir de este año se desplaza poco a poco el capital inglés para favorecer al capital norteamericano. Es la de, profe, pero aguanta, este desplazamiento del capital británico en favor de Estados Unidos no es en el oncenio, no. En el oncenio se afirma la hegemonía económica de los Estados Unidos. Pero ese tránsito a favor de Norteamérica comienza el año 14, cuando Inglaterra comienza a retirar sus inversiones. Entonces la clave termina siendo la D de dedito. Y la última, para que te vayas, es la 10. Dice, el incremento notable del precio de las materias primas producto de la Primera Guerra Mundial fue el contexto internacional dentro del cual se desarrolló la rebelión de Rumimaki, que estalló en Puno como parte de los conflictos entre las comunidades y los gamonales debido a que, no te olvides, a que el gamonal está quitando las tierras por el tema del alto precio de la lana. Dice, acaparamiento de tierras por parte de los gamonales. Está bien, ellos están tomando las tierras. La A puede ser, que dice la B, dice acá, a ver, dice el establecimiento de las autoridades eclesiásticas en Puno. No era por un tema religioso. La aplicación de una reforma agraria que benefició exclusivamente a los campesinos. Reforma agraria en esa época no había. Pero hay protestas campesinas, pero no hay reforma agraria. La presencia de empresas mineras y petroleras en el sur no era por el tema de los gamonales, así que la clave es la A, como muy bien nos dice Jennifer Ruiz. Así que ya tienes las claves del día de hoy, muchachos. Así que pueden terminar descansando un rato porque las 10:30 tienen su próxima clase. Y la próxima clase vemos otro tema importante del curso que es el oncenio. Así que si pueden, vengan repasando y chambeamos la clase que viene. Nos vemos, cuídense mucho. Te los dejo, Miriam.